Hola, pessoal. Hola, yo soy Natalino. Vamos a empezar el seminario de ALAP con la siguiente programación. Tenemos hoy día como tema las consecuencias de la pandemia para la cadena de la papa en Latinoamérica y invité a dos personas, que es el ingeniero Miguel Ordinola, de Perú, y el doctor Saúl Mercado, de Estados Unidos. Y yo voy a hablar como Brasil, ¿ya? Vamos a tener tres presentaciones de 20 minutos y al final vamos a hacer las preguntas. O sea, puede hacer las preguntas por el chat o entonces al final, si hay tiempo, preguntas orales. ¿Ya? Entonces, para ser bien objetivo, la idea es que cada uno haga su presentación hasta 20 minutos. Y la propuesta es evaluar la situación que ha tenido y las consecuencias de la pandemia para la cadena de la papa. ¿Ok? Entonces, iniciamos con el doctor Miguel Ordinola. Yo voy a hablar quién es Miguel. Miguel es economista y MSc en Economía Agrícola con 30 años de experiencia en actividades relacionadas con las especialidades de agronegocio, gerencia de proyectos, innovación, política agraria, mercadeo agrícola y gestión empresarial. Su experiencia de trabajo ha combinado labores en el sector privado, organismos de cooperación técnica internacional y asesoramiento al sector público. Actualmente es asesor técnico de proyectos en el Perú, Centro Internacional de la Papa, CIP, y docente de posgrado en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Tiene la palabra. Ok, muchas gracias, Natalino. Muchas gracias a LAP por la invitación para intercambiar algunas ideas del tema planteado, de cómo el COVID ha afectado a las diversas cadenas de la papa en América Latina. Y en el caso nuestro, lo que vamos a presentar es un poco un análisis de corto plazo de lo que sucedió en Perú, ¿no? Tomando como referencia, digamos, el año 2020, que fue el año que golpeó mucho más, digamos, la pandemia en este contexto, ¿no? Con un antecedente inicial, este es el comportamiento del sector papa en el Perú entre el 2000-2019, en un sector que ha venido creciendo tanto en área como en producción como rendimiento, aunque todavía hay diversos desafíos a nivel de productividad, pero un sector que venía creciendo en los últimos 15 a 20 años, ¿no? Con unos precios también que tenían una tendencia creciente, como ven usted, entre el 2000 y 2019, y el consumo per cápita que comenzó a crecer y se ha estabilizado más o menos entre 85 y 90 kilos. Si uno lo ve en perspectiva, esto es más o menos la situación en que entraría este sector en un contexto de pandemia, ¿no? Lo que hemos hecho son dos partes para el análisis. Una primera parte de ver qué pasó con el tema del comercio mayorista, que es lo que va a presentar ahora, y una segunda parte tiene que ver qué pasó a nivel de productores a partir de una encuesta que se aplicó en la zona de producción allá por septiembre del 2020, entre agosto y septiembre, y pudo medir, digamos, los impactos concretos que estaban pasando en ese momento a nivel de productores, ¿no? Para entenderlo un poco mejor, en el Perú hay tres segmentos de papa, viendo desde el punto de vista de mercado. Las papas comerciales, que es el gran comercio, conocemos como papa blanca. Las papas amarillas, que son un poco más diferenciadas y que son productos de nichos, pero nichos más amplios. Y las papas nativas de color, que son productos desarrollados a nivel de procesamiento, como vamos a ver después, y también se ha ampliado su venta a nivel fresco, pero son nichos todavía muy específicos, pero que tienen un potencial bastante alto a nivel nacional e internacional.
Y tomamos como referencia para el tema del comercio mayorista el mercado mayorista de Lima. De repente algunos de ustedes han conocido ese mercado, el nuevo que ahora está en Santa Anita, pero que da una pauta de lo que sería un termómetro de lo que pasa en el sector papa a nivel comercial, ¿no? Para ir directo a algunos datos, en el caso de papa amarilla, y tomamos este periodo marzo-junio, porque es el periodo de lo que en Perú llamamos cosecha grande, que es donde se concentran las cosechas de la sierra en el Perú. Y es justo donde empieza la pandemia, hacia marzo del 2020. Y la comparación que hacemos es una cosa bien directa, ¿no? El promedio para estas variables en los últimos 5 años, 2016-2019, y se compara con lo que pasó el año 2020. A nivel de abastecimiento, hubo una caída drástica en mayo y junio, 46% y 28%, y a nivel de precios también lo pueden ver ustedes, mayo 22% y junio 20%. Hay diversas causas de esto que después podemos discutirla un poquito más, ¿no? A nivel de papa color, que es el segmento de las que llamamos papas nativas, el abastecimiento cayó en 22% en mayo y los precios, como ven ustedes, cayeron entre 41 y 38% entre mayo y junio. A nivel de abastecimiento, uno de los datos que encontramos es que en junio el abastecimiento de esta papa diferenciada subió un poquito, ¿no? Y esto se debe, y ponemos esta gráfica un poco para explicar eso, se debe fundamentalmente al tema de que en los últimos años el segmento de papas amarillas y papas nativas en el Perú ha tenido un fuerte, digamos, crecimiento. Y ahí ustedes ven información de la fecha entre mayo, junio, julio del 2020, de cómo las empresas que están demandando estas variedades para procesamiento siguieron, digamos, trabajando en el marco de la pandemia y se pudieron ir adecuando, digamos, a que el comercio y la producción no se pararan a estos niveles, ¿no? Y lo mismo pasaba con una serie de intervenciones que hubo a nivel de los ministerios, como los supermercados que siguieron vendiendo, pero en el marco de un concepto que existe en Perú, que es el Día Nacional de la Papa, que es los 30 de mayo, que es un concepto que a pesar de que es un día, dura varias semanas en el sentido que le da buenas oportunidades comerciales a estas variedades, ¿no? Y en el marco de la pandemia se desarrollaron diversas posibilidades de comercio, inclusive a nivel de delivery, que llegaban bolsas de papas nativas a la casa de los consumidores, ¿no? Eso, digamos, como que pudo amortiguar ciertos niveles de caída por ese lado, ¿no? Lo que sufrió bastante es lo que llamamos en Perú la papa blanca. En este caso, una de las variedades más utilizadas en Perú es la papa canchán. Como ven ustedes, entre mayo y junio el abastecimiento bajó en 65% en relación al promedio y 76% en junio. Y los precios 34% y 37%. La otra variedad blanca bastante usada, sobre todo en la industria, es la papa única. Y también tuvo fuertes caídas a nivel de abastecimiento y precios. Y acá, tanto de canchán como de única, la explicación es bien directa, ¿no? Se orienta de manera importante el procesamiento y dado que se tuvieron que cerrar diversos tipos de centros de expendio de alimentos, restaurantes, pollerías, la demanda cayó muchísimo y complicó sobre todo a estos sectores, ¿no? A estos tipos de variedades. Y esto también tiene relación con una discusión de muchos años en Perú en términos de las importaciones de papa prefrita congelada. Si ustedes ven a la izquierda, estas importaciones han ido creciendo de manera sostenida, pero en su pico, que es un poco más de 34.000 toneladas, representa menos del 1% de la producción total, que Perú tiene casi 5.7 millones de toneladas de papas en fresco. Pero vieron que, digamos, en el 2020, la importación anual bordeó los 19.000 toneladas, cayó drásticamente, y se ven a la derecha el comportamiento a nivel mensual. A nivel 2020, la línea un poco más negrita, que cayó, se ve muy fuerte. El 2021 se ha recuperado un poco, pero no llega a los niveles del periodo 2016-2019. Un tema acá que podría haber surgido es
aprovechamiento de variedades locales, pero que es una discusión un poco más larga que se podría tener, pero también afectó, digamos, el marco de la pandemia, este segmento, ¿no? Eso, digamos, a nivel macro de lo que significan números de comercio, y eso es lo que le comentaba, una exploración a nivel de territorios de productores de papa, ¿no? En el marco de un proyecto específico que tiene el CID, o dos proyectos específicos, uno llamado Anemia Cero, que trabaja con fondos de IDRC, y el otro proyecto Euroclima, que también se implementa en las zonas de la sierra. La idea era básicamente conocer qué está pasando o qué estuvo pasando en esos meses en estas zonas de producción, ¿no? Como ustedes ven ahí los objetivos de la encuesta. Se hizo en dos zonas, Sierra Centro, que es Junín, y Sierra Norte, que es La Libertad. Esas son zonas arriba de los 2.800, 3.000 metros. Son zonas de sierra donde fundamentalmente se procesa una agricultura de secano, ¿no? Bueno, hubo un marco muestral, no entro en mucho detalle acá en este tema, pero se montó todo una lógica, y eso fue interesante, de trabajar una encuesta a nivel remoto, que fue todo un reto para el equipo de Ciencias Sociales del CIP. Ustedes ven allá las personas que han trabajado de manera específica en esta investigación, pero fue también una buena experiencia de cómo recolectar información en tiempos actuales donde lo remoto se impone y hay que, digamos, adecuarse a ese tipo de lógica de trabajo, ¿no? ¿Y qué encontramos en diferentes dimensiones? A nivel de producción la cosa era bien clara. La pandemia comenzó a generar mecanismos de cuarentena a partir de marzo del 2020, donde ya la campaña productiva estaba bastante adelantada y la cosecha era inminente. Por eso que no se encontró mayor efecto a nivel de producción. Los efectos que tuvieron que ver con alguna crisis sanitaria, entre comillas, normales, o ciertas restricciones iniciales de movilidad, pero como cuestión general, la parte productiva, dado que la campaña estaba bastante avanzada, no se vio muy complicada, ¿no? En algunas zonas las restricciones de movilidad, sobre todo para el tema de cosecha, limitaron el tema de acceso a mano de obra y, digamos, lo que se recurrió bastante es el uso de la mano de obra familiar, que por lo demás es una forma de trabajo muy común en la sierra, ¿no? Donde sí se sufrió bastante y un poco tiene relación con las cifras macro en esa parte de comercialización. Pues la gente percibía una notoria tendencia a precios más bajos en la campaña y una alta incertidumbre en los canales de comercialización, dado que las restricciones cerraron vías, cerraron comercios, cerraron posibilidades de trabajo, de articulación comercial, que ya era una norma, digamos, tanto para la Sierra Norte como para la Sierra Centro. Y eso sí, los productores lo percibieron de manera bastante concreta, ¿no? En términos de alimentación y salud, han habido restricciones para proveerse de alimentos, básicamente por la inmovilidad y la idea y preocupaciones en el tema de salud, sobre todo efecto en los indicadores ligados a malnutrición, donde, digamos, estas restricciones de alguna manera trajeron algún tipo de consecuencia a nivel de estas variables, ¿no? Un tema importante que se percibió es el tema de la capitalización o descapitalización de los productores. A pesar de que hubo ayudas, no han llegado a las zonas más remotas, por llamarlo de alguna manera. Básicamente hubo ayuda familiar en algunas zonas más cercanas, pero lo que sí se encontró fue un riesgo elevado de descapitalización de los productores. Ha habido productores que utilizaron ahorros, los que tenían, otros han recurrido a préstamos de terceros o de familiares, pero el nivel de descapitalización, como lógica, digamos, fue una variable que se encontró bastante vigente en el momento que se hizo la encuesta, ¿no? Y en términos de expectativas para la campaña siguiente a la que era la 2019-2020, que es la campaña que ha terminado este año, se notaba, dependiendo de las zonas, una tendencia a reducir las siembras de la siguiente campaña, básicamente por el tema ligado a la descapitalización, ¿no? Restricciones para el uso de mano de obra, también restricciones para el acceso a insumos
y decisiones de productores en el tema de a veces utilizar áreas que habían sido destinadas para semilla, más para consumo propio, digamos, en el marco de las restricciones alimentarias que se presentaron en ese contexto, ¿no? Otras cosas que también se encontraron como expectativas, que en algunos casos, como la Sierra Centro, la papa iba a seguir siendo eje como cultivo principal, a pesar de los problemas que se presentaron en la parte comercial, pero en zonas más modernas, como la Sierra de la Sierra Norte, ya había, digamos, posibilidades de comenzar a diversificar productos, ¿no? Sobre todo a nivel de hortalizas en esos casos, porque además son zonas más bajas, ¿no? Después, una de las cosas que preocupaba mucho es qué tipo de asistencia iban a necesitar para la siguiente campaña. Identificaron diversos temas, sobre todo por el lado comercial, pero la idea principal era tener posibilidades de trabajar, digamos, apuntalando asistencia técnica productiva por los problemas que se pueden presentar por menor posibilidad de usar insumos de todo tipo y el tema comercial, como ya les mencionaba, ¿no? En general, digamos, haciendo un balance rápido de lo que se encontró en ese momento, las ideas, fuerzas y los hallazgos que encontramos fue que, dado que la campaña estaba avanzada, no se vio muy afectado directamente la parte productiva. En cambio, el tema comercial sí se afectó fuertemente, sobre todo por el tema de limitado acceso a mercados y precios que estuvieron bajos en relación a campañas anteriores, ¿no? También se identificaron restricciones fuertes para proveerse de alimentos, como ya mencionábamos en los cuadros anteriores, el riesgo elevado de descapitalización. Al final les voy a hacer solo un recuento rápido de políticas que se dieron, pero que no han sido muy efectivas para, digamos, trabajar esta parte de descapitalización del pequeño productor. Unas tendencias a menor intención de siembra en la próxima campaña, y una alta demanda de asistencia técnica, tanto en aspectos técnicos como comerciales para la siguiente campaña, ¿no? Cuando discutimos estos hallazgos el año pasado con los decisores de política, uno de los planteamientos que hacíamos en ese marco eran los que ustedes ven acá, ¿no? La idea era tratar de hacer una programación geográfica lo suficientemente transparente para que el pequeño productor tome las decisiones de siembra o no siembra, dada todas las restricciones que hemos visto anteriormente, ¿no? Tratar de asegurar el aprovisionamiento, el manejo de semilla, ligado principalmente al tema de financiamiento, el desarrollo e implementación de lineamientos específicos en estos cultivos, en este cultivo en particular, en el marco del contexto de la pandemia, ¿no? Se generaron diversas posibilidades de trabajo, de tener protocolos de trabajo en campo. Es más, uno de los proyectos desarrolló protocolos para que los ensayos en campo pudieran terminar de la mejor manera y en un contexto en que tenían que tener restricciones sanitarias muy fuertes, ¿no? La idea es seguir promoviendo productos procesados en estas cadenas, fortalecer estos acuerdos entre productores y empresas, que como veíamos, a pesar de la pandemia, las empresas exportadoras y de mercado nacional siguieron demandando los productos, ¿no? Y un hecho bien interesante, pero que todavía no se ha desarrollado mucho en Perú, es aprovechar el desarrollo de tecnologías digitales para todo lo que significa la interacción con los productores, ¿no? Es un tema que entiendo que en otros países está mucho más desarrollado, pero acá en Perú todavía es una cosa que está por desarrollarse un poco más, ¿no? Y lo otro es trabajar muy fuerte con los temas de investigación e innovación de una manera que tengan respuestas concretas al nuevo escenario. Lo que en general planteábamos en el ambiente de Perú en esa época es que para esta campaña 2020-2021 el gran reto era preservar la salud de los pequeños productores, pero tratando de mantener la eficiencia económica. Esta es la gran discusión que se ha dado en el tema de la pandemia, ¿no? El tema de salud o economía. Pero en este caso la idea era tratar de ver cómo el pequeño productor podría seguir produciendo de manera eficiente, pero en el marco de protocolos que pudieran cuidar su salud, dado lo fuerte que afectó, digamos, la pandemia en países como Perú, ¿no? Algunas cuestiones específicas de políticas que el gobierno dio, ustedes la ven listadas allí. Una cosa interesante fue que la actividad agraria fue declarada como interés nacional. Esto significaba que no paraba su trabajo.
Como ejemplo, los pequeños comercios tuvieron que cerrar de un momento a otro por cerca de 4 o 5 meses y eso los obligó a cerrar muchos de ellos. En el caso de la agricultura, lo interesante fue que fue declarada de interés nacional y ahí lo más interesante fue que hubo una respuesta muy importante de seguir abasteciendo de alimentos, no solamente de papas, sino en general por parte de esta agricultura de sierra, que es la agricultura más pequeña, ¿no? Se trabajó mucho en protocolos para ordenamiento de mercados, que en algún momento los mercados se convirtieron en un centro de contagio, tuvieron que ser cerrados, pero después ya se entraron con protocolos más específicos para poder permitir que el comercio no se pare, ¿no? Un mecanismo que creo que ha sido aplicado en varios países es el tema de mercados itinerantes, donde había un subsidio por parte del Estado, ¿no? Y un tema, digamos, que si bien es cierto, fue una muy buena intención, fue el tema de lo que significa la idea de la parte de financiamiento. Y en ese contexto se dieron medidas como, por ejemplo, créditos de un fondo Agroperú, pero que son para agricultores un poco más medianos, un bono rural para productores, pero principalmente lo que se llamó el FAE agrario, que era un mecanismo de financiamiento, pero que tuvo muchas restricciones de acceso a los más pequeños y el porcentaje de colocación de estos recursos financieros fue bastante bajo y ha sido reprogramado mucho para el siguiente año. No logró ser muy efectivo a pesar de que era un tema muy interesante, ¿no? Y el tema de creación de empleos temporales que facilitó el acceso a ingresos en un momento difícil, ¿no? No en esta presentación no ponemos una evaluación de lo que ha significado estas medidas, pero lo interesante va a ser que se ha podido repetir una segunda encuesta este año, donde se va a poder medir el cambio, digamos, un poco más dinámico y ahí sí hacer un análisis más concreto de qué tanto fueron efectivas este tipo de medidas a nivel de este grupo de productores de papa de la zona de la sierra, ¿no? Bueno, en general y de manera muy resumida, este es un poco, digamos, la gráfica de lo que puede ser, de lo que pasó con el sector papa en Perú en términos del marco de la pandemia. Tenemos 2 artículos que creo que ustedes vamos a poder acceder cuando accedan a las presentaciones sobre estos temas de COVID y papa. Uno que resume, digamos, lo que ha pasado en 4 países andinos, que lo hemos publicado justo en la revista LAB, mirando los casos de Bolivia, Ecuador, Colombia y Perú. Y el siguiente que ha sido publicado en Agricultura System, donde se compara a partir de la encuesta que han visto en la presentación, los efectos de papa, pero comparándolo con un producto más commodity como café, ¿no? Y que ha sido publicado, ahí tienen el link también. Y esperamos a más adelante sacar alguna publicación de esta comparación de las 2 encuestas, porque ahí creo que vamos a encontrar algunas respuestas bien interesantes de lo que puede significar, digamos, ir adecuando un sector al nuevo contexto y qué intervenciones, qué políticas pueden favorecer para que, digamos, retomar lo que veríamos al inicio, en el caso de Perú, que es un sector que ha estado creciendo, pero aparentemente este bache se va a sentir, pero la idea es verlo en perspectiva, qué opciones tenemos a futuro, ¿no? Espero no haberme pasado el tiempo. Más bien, muchas gracias por su atención. Creo que vamos a tener oportunidad al final de conversar un poquito más de detalle. Gracias. Excelente apresentação, Miguel, muito interessante, coisas realmente importantes han sido hechos, ¿no? Elisa, eu vou aproveitar, eu creio que o cálculo que eu hice, eu vou fazer uma sola pergunta, porque está bem caliente o tema, não? Dale, dale. E em seguida avançamos para a saúde, tá bem? Dr. Miguel, pergunta Jaime Ortego, ¿no? De las medidas de emergencia, ¿cuáles estima podrían quedar como permanentes o semipermanentes? Sí, yo diría que hay 3 cosas que deberíamos, para el caso de Perú, tratar de promover de manera bien concreta. El tema de la introducción de tecnologías digitales
para el manejo de la producción y el comercio a nivel de estos pequeños productores. Eso funciona en muchos lados y creo que Perú ya debería entrar en eso. El segundo es adecuar los mecanismos de lo que puede significar el financiamiento a través del FAE agrario, pero con instrumentos a los cuales el pequeño agricultor pueda tener acceso. Hay demasiadas barreras de acceso, como por ejemplo el tema de lo que significa las garantías, que es difícil de cumplir para un pequeño productor, ¿no? Y lo otro es, a nivel comercial, es aprovechar todas esas alianzas que ya están dando a nivel de pequeño productor y empresas para desarrollar productos, ¿no? Los ejemplos de la papa nativa que ya se exportan a Europa, a Estados Unidos, con certificaciones orgánicas, comercio justo, por ejemplo, o la papa amarilla que se exporta a Estados Unidos, pelada, precocida, congelada, son ejemplos de que eso podría darnos una especie de forma de atenuar este tipo de situaciones de shock que por lo demás son inéditas, ¿no? O sea, creo que todo el mundo ha sentido a esto como inédito, pero en prioridad yo creo que esas tres cosas deberían comenzar a mirarse de bastante manera concreta en el caso peruano, ¿no? Ok, gracias Miguel, gracias Jaime. Avanzamos. Ahora vamos a invitar al médico veterinario Saúl Mercado. Saúl nació en la Ciudad de México. Es egresado de la Facultad de Medicina de Veterinaria y Zootecnia en UNAM en 1974 y realizó una especialidad en manejo de ganado lechero en Holanda en 1977. En México, como profesional, ha sido médico veterinario de la Federación de la Pequeña Propiedad del Estado de México, ha desarrollado diversas posiciones en el Instituto Nacional de la Leche, ha sido secretario ejecutivo tesorero de la Comisión Nacional de Leche, subdirector de la área de dirección de ganadería en la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos, coordinador del proyecto de desarrollo lechero FAO Banco Mundial de 85 a 86. En Estados Unidos, él es director para la América Latina del Departamento de Agricultura de Texas, vicepresidente de Specialty Trading Corporation de 93 a 97, diretor internacional Desco Inc., diretor para la América Latina de AgInfolink, secretário executivo de la Alianza Internacional de la Carne, antes Aliança de las 5 Naciones de la Carne, coordenador y traductor de varios comités internacionales, miembro del Comité Diretivo del Congreso Internacional Ganadero en Houston, Texas. Saúl Mercado também estabeleceu sua empresa de consultoria em comércio internacional, International Market Consultants, IMC, em 93, prestando serviço de assessoria a organizações como National Cattlemen's Beef Association, United States Potato Board, Five National Beef Alliance, AOVA Technology e IMI Global Inc. Okay? Desde 2000, es consultor del Consejo de la Papa de Estados Unidos, Potatoes USA, promoviendo exportaciones de semilla de papa a la región de América Latina como Guatemala, Nicaragua, Honduras, Panamá, República Dominicana, Venezuela, Uruguay y Brasil. Saúl ha coordinado múltiples misiones comerciales, conferencias, seminarios, reuniones y otros eventos en Estados Unidos, México, Centroamérica, Sudamérica, Australia y Nueva Zelanda. ¿Ok? Saúl, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Para nosotros es un gran honor, ¿no?, poder tenerlo en nuestro seminario y también conocer un poquito de qué ha pasado con la pandemia en Estados Unidos. Por favor, Saúl, tiene la palabra. Muchas gracias, Natalino. ¿Sí me escuchan? Sí, sí. A ver si puedo poner la presentación. Un segundo. Bien.
Bueno, pues antes que nada, muchísimas gracias, Natalino, por esa larga introducción. Como ustedes pueden ver, no mucha experiencia en el área técnica de la papa, más que nada en el área ganadera y veterinaria, pero desde el año 2000 que me invitaron a participar en el Consejo de la Papa, y bueno, la carne y las papas se llevan bien, así que pues aceptamos el reto y ya tengo más de 20 años, casi 22 años colaborando con esta institución. También quiero agradecer a Elisa por coordinar esta conferencia y organizar la comunicación y en fin toda esta plataforma. Muchísimas gracias. Es un placer estar participando en esta conferencia interesante sobre lo que ha pasado en nuestro sector papero con la pandemia famosa del COVID-19. Y voy a hacer una presentación muy breve, muy general, no tan profunda como la presentación que hizo Miguel en cuanto se refiere a Perú, porque además son universos muy diferentes, mercados muy diferentes, la producción de papa en Estados Unidos respecto a la de otros países, sobre todo en América Latina. Quisiera empezar nada más muy brevemente a explicar qué es el Consejo de la Papa de los Estados Unidos. Fue creado en el 71 como un organismo de promoción financiado directamente por los productores de papa. Es decir, su misión principal es aumentar el consumo de papa y sus derivados, desde luego, en todos los mercados, tanto mercado interno como de exportación. Mejorar la competitividad de la papa en los mercados externos y presentar también una imagen más favorable respecto a la papa ante el consumidor, ante la opinión pública. Es decir, muchas actividades de tipo educativo, enfatizando las características nutritivas de este maravilloso alimento. El Consejo representa cerca de 3,000 productores de papa en el país. Son todos los productores de papa en el país tienen la obligación de pertenecer al Consejo Nacional de la Papa, llamado ahora Potatoes USA, para darle un poquito de nombre comercial. Y se financia directamente con las cuotas que los productores por ley tienen que aportar, que en este momento es alrededor de 3 centavos por quintal de papa producida. La mesa directiva está formada por más de 100 miembros, son productores de papa, pero son designados por el Departamento de Agricultura de Estados Unidos. Es importante también mencionar que hay ciertos recursos del Departamento de Agricultura de Estados Unidos, en algunos de sus programas, que se suman, digamos, a los recursos proveídos por los productores para promover ciertos proyectos, sobre todo de apertura de mercados internacionales. Opera en Estados Unidos y en 24 países y sus oficinas centrales están en Denver, Colorado. Las áreas principales de trabajo, repito, son el mercado doméstico, mercados internacionales y luego algunos departamentos de apoyo ustedes ven ahí. Pero principalmente trabajamos en la parte de semillas, donde específicamente me toca colaborar ahí con el doctor Peter Joyce. También Peter y yo pues, empezamos juntos en el año 2000 y ahí seguimos. A ver qué Dios dice, hasta cuándo. La pandemia todavía no nos ha obligado a salir del negocio, así es de que hemos sobrevivido hasta este momento. Promueve mercados institucionales, llámese food service en inglés, pero son restaurantes, comedores, en fin. También un área de ingredientes, donde se promueven innovaciones tecnológicas para otros usos de la papa, mercado al menudeo, o sea, los supermercados, acceso a la comunicación con los consumidores y una área, un departamento de acceso a los mercados que tiene mucho que ver con el lobbying, con los políticos, con las instituciones oficiales, gubernamentales, etc. Ya hablando específicamente del tema que fui invitado a
a participar de la pandemia, las consecuencias de esta pandemia, vamos a empezar describiendo cuál es la situación actual en los Estados Unidos. Luego son datos del 1 de octubre, o sea, hace unas semanas. Estos números van cambiando todos los días, pero nos da una idea del avance de la pandemia y del combate a la misma. Vamos a empezar diciendo que Estados Unidos tiene una población de 332 millones de habitantes. Casos nuevos positivos, casos positivos fueron 45 millones hasta el 1 de octubre, produciendo lamentablemente más de 700,000 muertes. Quizá esto se pudo haber evitado y este número pudo haber sido mucho menor si nos hubiéramos puesto, como dicen, las pilas desde un principio. No tuvimos el liderazgo para hacerlo y bueno, estas son las consecuencias. En cuanto a vacunaciones, tenemos que la primera dosis ya se han vacunado 215 millones de personas, 171 millones también ya con la segunda dosis. Un 76% de la población mayor de 12 años ya tiene cuando menos la primera dosis. También es importante comentar que estos días está por aprobarse también ya la vacuna oficial para niños entre 5 y 11 años, ¿sí? el siguiente sector. Y también el refuerzo de las vacunas de Johnson & Johnson y de Moderna. Esto va a incrementar mucho el porcentaje de población vacunada, lo cual pues nos va a ir acercando cada vez más a un control más eficiente y a menos muertes, ojalá en los hospitales, menos presión a los hospitales. Muy bien, ¿qué consecuencias ha tenido esta pandemia? Bueno, en consecuencias económicas principalmente las medimos acá en Estados Unidos con el nivel de desempleo. Además, para darse una idea, en el 2019 teníamos un 3.3% de desempleo y en noviembre del 2020, como consecuencia prácticamente directa de la pandemia, aumentó a 6.4%. Es monumental el aumento en proporción. Los principales sectores afectados fueron, desde luego, hotelería, restaurantes, entretenimiento. Toda esta industria ha sufrido muy directamente este golpe, sobre todo en la parte de empleo. Como un ejemplo, vemos ahí un ejemplo clásico, ¿no?, de este sector, pues lo representa Las Vegas. En noviembre del 2019 tenía un nivel de desempleo de 3.6% y en noviembre del 2020 subió al 11.5%. Esto se ha venido revertiendo poco a poco, se ha ido recuperando, aún sin llegar todavía a los niveles anteriores a la pandemia. En cuanto al tema de la papa, el impacto en el mercado doméstico, en realidad no ha sido un impacto dramático en el sentido negativo. Al contrario, las ventas en general aumentaron 14% en valor, 9% en volumen en el 2020 respecto al 19. Esto se dio principalmente por compras llamadas, ¿no?, de pánico, que empezó la pandemia, la gente se abasteció en mayores cantidades de lo normal, las empresas también, y ocasionó un repunte en las ventas importante, 14% o 9% en volumen, es bien significativo. Las ventas en el año comercial, aquí se nos complican las estadísticas un poquito porque dentro del Consejo de la Papa trabajamos, y del Departamento de Agricultura también, con años fiscales o años comerciales que van del 1 de julio de este caso del 2020 al 30 de junio del año siguiente. Entonces, en base al año comercial, el valor aumentó con respecto al 19, el 3.3 en valor, 3.2 en precio, aunque el volumen bajó un poquito, 0.3. Pero repito, no es un impacto en el volumen de producción significativo como lo mencionó, por ejemplo, Miguel en otras áreas de Perú. Aquí en realidad no se vio ese impacto. Volviendo a ese año de julio 1 del 20 al 30 de junio del 21 de este año, el total de ventas en el sector del menudeo, o sea, supermercados, aumentó
un 3.3% en valor, disminuyó, como decíamos, en volumen, porque el precio aumentó un 3.2%. En el mismo sector de menudeo, o sea, de supermercados, el tipo de producto. Aquí estamos viendo cómo en términos de volumen y de valor, los chips aumentaron el 2.8%, el mercado de la papa de consumo fresco aumentó muy poquito, casi se mantuvo. En cuanto a dólares, el volumen bajó un poquito, pero repito, era por el aumento en el precio. La papa congelada también aumentó significativamente, 6.3% en valor, 4.6% en volumen. Y así los demás sectores o tipos de productos deshidratado. El único que vio un decremento fue el producto enlatado. Nuevamente en el sector supermercado, por tipo de variedades de papa, las Russets sufrieron un efecto negativo, una disminución de 3 al 3,5%, las papas rojas también. Sin embargo, las amarillas subieron significativamente, casi el 10% en valor, 7% en volumen. Las blancas disminuyeron y luego las especialidades, las pequeñas, las de colores, los fingerlings, también dieron un incremento importante. El mercado fresco en general también vimos un cambio en el tamaño de los paquetes, como le llaman, el empaque demandado por el consumidor. Entre más pequeño, más demanda hubo, aumentó un 11.5% en términos de valor y 7.4% de volumen. El producto empacado en pequeñas presentaciones de 1 a 4 libras. Todos los demás disminuyeron. Consumo de alimentos en general de la pandemia en casa respecto a consumo de esos alimentos en restaurantes. Repito, el impacto pues obviamente se dio en los restaurantes y por lo tanto aumentó significativamente el consumo de alimentos, incluyendo papa, en el hogar, en la casa. Consume en restaurantes, por ende, pues disminuyó significativamente y actualmente ya estamos volviendo a la normalidad. Todavía hay mucha restricción para entrar a restaurantes, pero cada vez menos, y depende de los estados. Hay estados donde lamentablemente se ha politizado mucho este tema, y hay estados muy conservadores, dijéramos, como el estado donde yo vivo, en el estado de Texas, con un gobierno tipo republicano conservador, donde incluso el gobernador ha prohibido que se exija el uso del cubreboca, por decir algo, en las escuelas o en los restaurantes. Entonces, cada vez más la gente, digamos, se descuida. Afortunadamente, cada vez más hay más gente vacunada y esto, bueno, pues compensa un poco, pero poco a poco se va volviendo a la normalidad también el consumo en los restaurantes. La gráfica es muy ilustrativa del consumidor americano, en general en alimentos, pero incluye definitivamente la papa. Las líneas muestran el consumo que hace el consumidor en la casa con respecto a en restaurantes. La línea oscura es el consumo del gasto, pues, que hacen en alimentos en el hogar. Había venido disminuyendo de un 55% en el 2003 a un 48, 50% en el 2015, 16, 17. Por contrario, el consumo de alimentos en restaurantes había ido paulatinamente subiendo, pero en los años de 2015 al 18 casi se emparejaban 50%. Y es muy ilustrativo, muy significante, aquí sí un efecto de la pandemia directo, donde se ve la caída dramática del consumo en restaurantes y el aumento dramático del consumo de alimentos en la casa. Bueno, en cuanto empieza a regresar a la normalidad y a controlarse esta pandemia, ya estamos viendo en el 21 que las curvas se vuelven a ir acercando a la normalidad que traíamos, digamos,
antes del 2018, 17, más o menos a un 50-50. En este momento parece que se hizo esta gráfica en mayo del 2021. Tenemos el 52% del consumidor gasta su dinero, es decir, 52% en el hogar y 48% en restaurantes. Y es también muy ilustrativa esta gráfica de las ventas en restaurantes, food service, en general restaurantes, comedores, estadios, etc. Y la base o la línea base se tomó en el consumo del 2019 como el 100, y de ahí vemos cómo cayó dramáticamente hasta un 50% en abril del 2020. Desde febrero del 2020 empezó esta caída muy pronunciada y empezó el rebote a partir de mayo, junio, pero aún no se ha llegado al 100%, es decir, sin embargo, en junio. Ya julio sentimos que estamos al mismo nivel que el mismo periodo del 2019. Otra gráfica que también muestra, pero aquí el producto congelado en los restaurantes, en los diferentes trimestres, o cuartos, digamos. Donde como base el último trimestre del 2019, se ve claramente que el primer trimestre y segundo trimestre del 2020, que fue cuando brotó más dramáticamente la pandemia, bueno, la caída fue directa, muy pronunciada. Empieza a recuperarse en el tercer trimestre del 2020 y finales del 2020 también. Tuvo una recaída ahí en el primer trimestre del 21 porque volvió a incrementarse el número de contagios y de gente en hospitales, se volvieron a apretar un poquito las restricciones para ir a restaurantes y lugares públicos en general. Sin embargo, ya en el segundo trimestre de 2021 y actualmente en el trimestre actual, sigue la línea hacia arriba, repuntando hacia la recuperación. Nuevamente el sector de restaurantes, nada más describiendo el tipo de restaurante. Lo que se llama limited service se refiere principalmente a restaurantes de comida rápida, donde puede uno ir a la ventanilla y recoger la comida. Ese no sufrió tanto, al contrario, creo que aumentó. Aumentaron las ventas de papa en ese tipo de restaurante. De manera contraria, los restaurantes de full service o de servicio completo, es decir, que va uno y se sienta, y etcétera, sí sufrieron porque estuvieron cerrados mucho tiempo y se reflejan en los números. Beyond Restaurant incluye todos aquellos lugares donde se da comida, como en colegios, escuelas, institutos, plantas, compañías, estadios, convenciones. Ese fue el sector pues más afectado. Obviamente con la restricción de eventos multitudinarios y demás, no se hicieron ventas en ese sector. Y aquí nos muestra también los volúmenes de ventas en el mismo sector de restaurantes y demás, o institucional que llamamos, pero por tipo de productos. Arriba tenemos la papa congelada, pues la fresca, chips, deshidratada y refrigerados. Ahí los números hablan por sí mismos, pero es muy breve, pues lo que quería yo comentarles en general. Es el consumo de papa de consumo fresco, nuevamente en los diferentes tipos de restaurantes. El de comida rápida arriba, el de full service o restaurante completo y los otros lugares donde se vende comida en grupos. El impacto en las exportaciones, al contrario, no hubo un impacto significativo. Ustedes ven la gráfica del año fiscal o el año comercial 19-20, que fue donde realmente se presentó la pandemia en la primera parte del 2020, sí se ve un poco reducido el volumen de exportaciones en todos los sectores, es decir, no hay mucha diferencia si de la papa congelada o la fresca o
las chips, pero en general hubo una contracción del mercado de exportación que a partir ya de este año se ha venido recuperando. Ustedes ven ya el año fiscal 2021 prácticamente está al mismo nivel que el 18-19, el 16-17, en fin. Estos mercados de exportaciones se han venido recuperando. Han estado sufriendo otro tipo de problemas o de impactos, pero más que nada referentes a ahorita el problema más fuerte es el de transporte en general internacional, transporte marítimo particularmente, y también se ha reflejado en el transporte acá interno en el país. Hay mucho problema, un poco de problema de abastecimiento a los lugares de venta por falta de personal, de camiones, para poder mover el producto. El mercado de exportación por tipo de producto, pues lo domina el 51% del producto congelado, 26% el deshidratado, el papa fresca el 16%, 6% los chips y las semillas, pues mínimo 1%. Los últimos 20 años las exportaciones de Estados Unidos han venido creciendo continuamente. Sí. Ustedes ven ahí sobre todo el pico en los años 12, 13, 14, una caída en el 14, 15, se empieza a recuperar y se ve aquí un pequeño bache nuevamente por la pandemia en el 19-20, en el año fiscal 19-20, y en el 2021 empieza la recuperación. Sigue esa tendencia hacia arriba en el mercado de exportaciones de la papa de Estados Unidos. Lo que sí vimos en cuanto a la pandemia como una consecuencia es el cambio pues en los mercados. Por ejemplo, México se convirtió en el mercado número 1, pasando de haber estado en el tercer lugar, pasó al primer lugar. Canadá, al contrario, cayó del primero al tercero. Y, en fin, pero siguieron siendo los mismos mercados importantes, un poquito cambiando de lugar, pero México se ha convertido en el consumidor ahorita más importante. Creció 42%, pasando del tercero al primer lugar. Canadá pasó al revés, del primero al tercero. Singapur pasó del 11 al noveno. Arabia pasó del noveno al décimo. En fin, otros mercados se mantuvieron. En general, la demanda por papas se mantiene fuerte. El mercado está muy fuerte y sentimos que va a continuar por el resto del año con esa fortaleza, especialmente a niveles de retail, de supermercados o al detalle. El sector institucional, los restaurantes, hoteles, estadios, conforme van recuperando su actividad, pues también se está recuperando las ventas a ese sector. Ya hay convenciones presenciales, ya la gente cada vez más asiste a estadios, eventos deportivos o conciertos y demás, hoteles y restaurantes no se diga. Me tocó viajar esta semana, por ejemplo, y llegamos mi esposa y yo al aeropuerto allí en Austin con todo tiempo, tempranito el domingo, pensando que iba a estar tranquilo, y nos llevamos una sorpresa gigantesca. Había cola que salían hasta la calle para poder pasar seguridad, para documentar, etcétera. Y impresionante la cantidad de gente viajando ya nuevamente, como si nada hubiera pasado. Entonces, las papas siguen siendo el vegetal preferido para acompañar los platillos en los restaurantes. Entonces, estamos optimistas pues de que se está recuperando bien y el mercado continúa fortaleciéndose. Y la papa continúa siendo el vegetal favorito del consumidor americano. Con eso quiero dar las gracias. Repito, es simplemente un panorama muy general, pero sí quisiera decir que el objetivo final es tener este par de chamaquitos felices cosechando papas de buena calidad. Esta es una foto que ponemos ahí en Guatemala, donde hicimos algunos ensayos en el oriente de Guatemala con algunas variedades producidas en Estados Unidos, que nos recuerdan cuál es nuestro verdadero objetivo. Es el de proveer un alimento sano, un alimento nutritivo para las nuevas generaciones, pero que a la vez
le permita tener un mejor ingreso al productor para que pueda ofrecer una mejor calidad de vida a su familia. Muchas gracias, Natalino. No sé si al final puede haber algunas preguntas. Aquí voy a estar. Elisa, yo voy a desobedecer a usted y voy a hacer las preguntas. Saúl, la presentación mía es más corta, así que vamos a terminar en tiempo, ¿ya? Correcto, Entonces, Natalino. Ya. Saúl, a ver, una pregunta de Miguel Quevedo. En Perú, el 90% de la producción se consume en fresco y solo se procesa el 10%. ¿Es una ventaja en USA que se procese de 40 a 50% y no afecte mucho el consumo fresco? Bueno, el consumo de papa en Estados Unidos es totalmente diferente, obviamente. El 50% o más se consume de manera procesada, como congelado, como chips, sobre todo congelada, ¿no? Como French fries. Y el consumo fresco ocupa pues mucho menos porcentaje, porque si le quitamos el deshidratado, el industrializado es mucho menos del 50%. Si se ve eso como ventaja o desventaja, yo creo que es relativo a la industria que estés, pero desde el punto de vista del productor, el productor se canaliza y tiene sus mercados disponibles. Todos sus mercados son interesantes y son importantes. Entonces, no veo no sé si la pregunta la entendí bien, si hay alguna ventaja o desventaja siendo esta proporción diferente a la que hay en Perú. No, o sea, es una ventaja que se procese de 40 a 50% y esto no afecta mucho el consumo fresco. O sea, se procesar no afecta el consumo fresco. No afecta el consumo fresco, porque el consumo fresco sigue fuerte a nivel de supermercados. Y lo que pasa es que, como vimos en las gráficas, ustedes ven la cantidad de recursos que el consumidor promedio americano gasta en restaurante, es impresionante. O sea, en términos muy redondos y generales, gasta igual al mes, digamos, destina la misma cantidad de dinero para consumo de alimentos en restaurante que en la casa. En la casa es donde va a comprar producto fresco. En restaurante, obviamente, va a consumir principalmente producto más procesado. Entonces, es un balance. Es decir, yo creo que es ventaja para el productor porque tiene los dos mercados y los dos son fuertes. Desde el punto de vista del consumidor, igual no le afecta porque él de todas maneras busca el producto a nivel de restaurante. Claro que el 50% lo gasta en restaurantes. Si está muy acostumbrado a salir a comer a la calle. Ok. Otra pregunta de Miguel Quevedo también. ¿Se aplicó algún subsidio en apoyo a los productores en ese periodo de pandemia? No, que yo sepa, en el sector de la papa directamente subsidios a los productores, no. Okay. Peter, a menos no sé si estés por ahí, si ha habido algún programa en particular, pero ampliaron recursos, pero no fue por la pandemia, a los programas del Departamento de Agricultura para promover exportaciones el año pasado, el antepasado, cuando un poquito hubo ahí guerra de tipo comercial, sobre todo con China y tarifas y tal, y entonces abrieron recursos a los diferentes sectores agrícolas, incluyendo la papa, para promover producción y promover exportaciones. Pero respecto a la pandemia, no estoy enterado que haya habido algún programa. Peter, ¿tienes alguna información? Ok. Sí. Otra pregunta de Miguel Quevedo es, ¿cuál es el consumo de papa por habitante en USA? ¿El consumo per cápita, Peter, lo tienes? No te escucho, Peter. Le voy a pedir a mi colega Peter, no sé si tiene apagado su micrófono. Peter, tienes mute. Sí, lo voy a poner por el chat en un minuto. Ya. Okay. Perfecto. Ahora viene una pregunta de Jaime Ortego.
¿Qué países son los principales compradores de semilla de USA? Principales compradores de semilla. Estamos, Canadá compra semilla directamente por la proximidad con la frontera. Yo diría que Canadá es el principal comprador de semilla. Sí. Ok. Ya. Existe um comentário aqui de Héctor Garcia, eu vou ler e em seguida, não? Passamos a apresentação minha e quando Peter poner a informação, nós outros vamos ler. Héctor Garcia de Honduras disse: "Mi pregunta não é relacionada diretamente a esta apresentação, pero como uma reação a todos os problemas durante e pós-pandemia, baja de precios, demanda a la baja de la cadena nacional de la papa em Honduras se está organizando como uma associação hondureña de la papa, legalmente reconhecida para hacer frente a esta problemática e gestionar recursos, crédito, entre outros objetivos. Se conhecem experiências em seus países que podamos conhecer e nos puedas compartilhar, estaremos muito agradecidos." Héctor, eu creio que Miguel ha passado vários exemplos interessantes, não? Do que ha passado em Peru. Saúl, eu creio que algumas coisas, não, se pode aproveitar. E a apresentação minha tem algo também que creio que vai poder apresentar. Pero passar um e-mail e nós outros vamos buscar a resposta. Saúl, por favor. Natalino, nada más un comentario a ese respecto, y lo hemos conversado en varias ocasiones en otros países, y creo que inclusive en Honduras. Y es la experiencia de los productores en Estados Unidos y cómo se organizan y cómo aportan, pero tienen que aportar, es decir, no depender de papá gobierno siempre para que esté subsidiando y para que le esté apoyando, sino que con recursos propios, los productores, como en el caso del Consejo de la Papa de Estados Unidos, dan una aportación obligatoria, pero que ellos están conscientes que la dan y que es en beneficio de ellos, porque con esos recursos, en este caso Honduras podría organizar su Comisión Nacional de la Papa y promover el consumo de la papa, y promover investigación, y promover, no sé, cualquier cosa, compras para los productores y demás, pero con recursos propios. Es un ejemplo que ha funcionado muy bien, no solo en papa en Estados Unidos, sino en carne, en leche y en otros grupos. Ok, gracias. Ahora, gracias, Saúl. Eu vou fazer agora a apresentação, não? A ver, Elisa, se consigo poner a apresentação minha, se não... Agora, se você colocar a apresentação, está compartilhando sua tela, está aparecendo para eles. Perfeito. Mas cadê minha? Será que não apareceu? Tem que abrir para você. Eles estão vendo sua tela. Aqui você está mexendo, está aparecendo para eles. Aí, abre. Isso. Agora coloca em forma de apresentação. Você só não vai conseguir ver eles. ¿Apareció, Elisa? No, yo veo en blanco la pantalla, Natalia. ¿Ah? En blanco está, ¿verdad? Ajá. Si no lo comparto yo nomás, Natalino, si gustas. No está. No. Yo lo comparto, Natalino. Ya, ¿Te parece? bueno. ¿Sí? Dame un segundo. Vamos a abrirlo. Listo. Coloca ela menor, assim. Listo, Natalino. Me avisas para cambiar el slide. Agora abre lá para gente ver um negócio. ¿Pueden ver la presentación? Sí, ok, están viendo. ¿No están viendo? Sí, están viendo. Me avisas para hacer el cambio nada más de slide. Ah, sim. Você não vai poder abrir a tela inteira, ficar assim, não. A ver, el seminario de hoy día es sobre las consecuencias
de la pandemia, ¿no?, en la cadena brasileña de la papa. Yo voy a hablar despacio. ¿Ya? Yo soy Natalino, yo egresé de la Universidad de San Pablo en 1985. He trabajado como 11 años en una empresa de pesticida, siendo que he estado como 3 años en Bolivia. ¿Ya? Por eso yo creo que hablo un poquito de español. Hace como 25 años yo soy el director ejecutivo de la Asociación Brasileña de la Papa. ¿Okay? Yo soy ingeniero agrónomo. Próximo, Elisa. ¿Sí? A ver. Listo. Yo estoy, a ver, un rato. Ok. Esta es la situación de la pandemia, ¿no? Antes de ayer, ¿no?, en el mundo, y yo creo que aquí tenemos Estados Unidos como el número 1, Brasil en segundo, tercero India, y aquí también aparece México, Perú y Colombia con destaque, ¿no? Y yo pienso que son situaciones interesantes. Como dijo Saúl, son como 242 millones de infectados en el mundo, con casi 5 millones de personas que murieron por COVID. Y la vacuna actualmente, 3 días atrás, está como 6,7 mil millones de vacunados con una dosis y casi 3 mil millones con 2 dosis. La próxima. Elisa. Ya. En Brasil, ayer, en rojo, estados, departamentos que están, todavía sigue creciendo la cantidad de gente contaminada, infectada. En amarillo, donde está estable. En azul, donde está disminuyendo. Todavía nosotros tenemos 21,7 millones de casos con 604 mil muertos. ¿No? Y la situación de vacuna, yo creo que estamos razonables. O sea que con una dosis, 74% de la población, con 2 dosis, 107. Pero ya estamos hablando en tercera dosis, porque yo creo que no está bueno con 2 dosis. Siguiente. Ya. La pandemia en Brasil, ¿no? Yo creo que voy a hablar un poquito la parte más real, ¿no? ¿Qué ha pasado? El gobierno nuestro ha creído que el kit COVID, o sea, azitromicina, ivermectina, otros medicamentos, era más eficiente que la vacuna, ¿no? Y durante 2 años hemos tenido como 4 ministros de la salud. Es muy probable que uno era bueno, los 3 no sirven. En 2020, el gobierno ha ayudado a la población con más o menos $110 al mes, esto para más o menos 40 millones de personas. Este año ha bajado para $45 y para la mitad la gente que está recibiendo el auxilio del gobierno. En la economía, nosotros creemos que por lo menos 700,000 empresas cerraron las puertas. La cuestión social, el desempleo ahora llega a 15%, ¿ya? Y la cantidad de personas que están en las calles, están buscando ayuda, el crimen, los divorcios, las agresiones están creciendo como nunca hemos visto. En la cuestión política hemos tenido situaciones muy graves de corrupción en hospitales. Ustedes se acuerdan, en marzo, mucha gente ha muerto en Amazonas por falta de oxígenos, por incompetencia del gobierno. Hemos tenido corrupción en las compras de medicamentos, en tests para hacer el COVID.
Ayer ha salido un documento donde se muestra claramente la corrupción en la compra de vacunas, ¿no? En materiales como guantes, como tapabocas, algo así. La gran mayoría de la gente que ha morido en Brasil, nosotros somos el segundo del mundo, ha sido los trabajadores que están en el transporte público, las empleadas domésticas que usan el transporte público, una cantidad muy grande de policías, muchos profesionales de salud. Nosotros llamamos frentista el que trabaja en el surtidor, también ha tenido un número muy alto, y los que trabajan en cajas de supermercado. Próximo. Siguiente. Ya. Aquí solamente para ilustrar, ¿no? Entonces está escrito, hospitales están sin oxígeno en Amazonas. El casal habla, qué triste. Mira que llaman Amazonas del pulmón del mundo, ¿no? Esto ha sido una falla del gobierno y mucha gente ha morido por falta de oxígeno en Amazonas. Próximo. La pandemia, consecuencias en la agricultura. ¿Ya? Las exportaciones en 2020 de soya, maíz, azúcar y carnes han sido muy buenas. Sin embargo, los productos no mucho, o sea, perecibles, como hojas o frutas, ¿no? Ha tenido muchos problemas. Por ejemplo, no se vendía nada. Los que son menos perecibles, como papas, cebolla, tomate, ¿no? Y tienen una aceptación mejor, han tenido un crecimiento en las ventas. Mano de obra, ¿no? Aquí yo hablo, por ejemplo, nosotros teníamos que traer gente de otro departamento para cosechar papa. Y los ómnibus que antes traían como 50 personas, tenían que viajar con 15, 20 personas, o sea que encarecía mucho el transporte de las personas. En los lugares donde se quedaban los trabajadores, ¿no? Había una fiscalización muy fuerte y ha tenido muchas muertes, ¿no? En algunos productores. Los envases, ¿no? Principalmente los que han hecho con papeles y plásticos, han tenido un aumento muy fuerte y además no había, siempre no había para comprar, a veces faltaba. Los pesticidas y fertilizantes, ¿no? Los precios aumentaron como 100 a 300% y la tendencia, y hay informaciones que no va a tener más producto en 21 y principalmente 22. En los centros de distribución, que son los mercados mayoristas, o sea, prácticamente todos fueron infectados y mucha gente ha morido por falta de control. Los institutos de pesquisas siguieron trabajando en condiciones mucho precarias, o sea, viajando con menos gente, con poca gente, con su propia plata. Y además, al final, ¿no? La agricultura en Brasil ha sido la salvación para el país durante la pandemia, a pesar de todos los problemas. Próximo. La pandemia, las consecuencias en la papa, ¿no? Aislamiento social, ¿no? Provocó aumento del consumo de la papa, o sea, ayudó a consumir más papa, ¿no? Hemos tenido muchas muertes de productores, técnicos y trabajadores laborales. Desempleo, ¿no? Ahora Brasil, como dijo, 15%, hay una situación muy crítica de falta de consumo, ¿no? Y la cabeza del productor ahora, nosotros tenemos como 1.500 productores de papa en Brasil, ellos están pensando si es mejor seguir plantando papa o entonces si es mejor producir algo para el mercado interno o si es mejor producir para la exportación. Próximo. Aquí el consumo de papa en periodo de pandemia.
2020, el mercado fresco, el chips, el bastón nacional ha crecido mucho y el bastón importado ha reducido, disminuido. En 2021, al revés, ¿no? Eso es muy nítido. Entonces, la pregunta que nos surge es, ¿será que es necesaria una pandemia para nosotros de Brasil tener suceso? Próximo. Acá ustedes pueden ver, mira que los precios de la papa fresca en 2020 ha sido récord en 20 años. En 20 años ha sido el precio más grande. ¿Por qué los precios han sido tan buenos? Entonces, redució la cantidad de papa ofertada, aumentó el consumo, la gente tenía que comprar y quedar en la casa. Entonces, iba al supermercado, compraba papa y comía en la casa. Y redució las importaciones. Entonces, los precios en 2020 han sido excelentes por dos motivos, ¿ya? Reducción de oferta y aumento de consumo. La reducción de oferta está relacionada a exceso de lluvia, el calor récord el año pasado por el Niño y también hubo una reducción de la área sembrada. El aumento de consumo, ha aumentado el consumo en las casas, en las residencias. La papa, por ser un producto que es más versátil, o sea, puede hacer de todo, todos aprecian, no es tan perecible, ¿no? También por el gobierno ter fornecido como $110 promedio para 40 millones de personas y redució la importación. Entonces, 2020 ha sido un año espectacular para quien consiguió producir papa. Próximo. 2021, los precios están bajando, sin embargo, no han bajado mucho. ¿Qué ha pasado? ¿No? Nosotros tenemos muy claro una retracción, una disminución del consumo, ¿no? Porque la gente volvió a trabajar, volvió a salir de la casa. Sin embargo, el auxilio que el gobierno regalaba a la gente de 110 ha bajado para 45 y el desempleo ha crecido mucho, ¿no? ¿Por qué que los precios entonces en 2021 han mantenido en niveles buenos? Porque hemos tenido una reducción muy fuerte de papas por heladas y por sequía. Ha sido una de las heladas y sequía más fuertes, más largas durante los últimos 25 años. Bueno, ¿cómo será el próximo año y después los próximos 4 años? El próximo año Brasil tiene elección. Entonces, eso es importante. Próximo. Ya. ¿Qué ha hecho la cadena de la papa durante la pandemia? La ministra de la Agricultura ha creado un programa que se llama Agrofraterno, en que la gente, los productores pueden donar alimentos, pueden donar canastas de alimentos o pueden donar plata, ¿no? Entonces, nosotros hemos participado del programa para ayudar a combater la hambre que está pasando la gente por la pandemia. Próximo. Ya. Aquí es interesante que hay una ley, ¿no? Que en situación de emergencia, al final han permitido que se haga donación para la gente de alimentos. Antes, ustedes están mirando la parte de fondo del slide, son toneladas de productos que teníamos que botar y no se podía donar. Ahora el gobierno ha aprobado una ley que permite la donación por la pandemia. Próximo. Ya, aquí son ejemplos de donación. En São Paulo hemos conseguido como 11 toneladas. Próximo. En Bahía, una zona más pobre, 15 toneladas. Este ha sido un solo productor. Próximo.
Em Minas Gerais, 27 mil quilogramas, ou seja, 27 toneladas. E algumas outras, creio que estamos próximo de 100 toneladas de donação. Próximo? Já. Como nós outros estamos mirando a situação pós-pandemia em Brasil? A inflação está algo como 10%. Nós outros não teníamos inflação durante muitos anos. E o que está passando é que os custos, os preços de los alimentos, de la energia, estamos vivendo um período muito forte de sequia. O preço del gás de cozinha, del combustível, não? Han subido muito e os sueldos siguen fixos em los últimos 7, 8 anos, não? La semana antepasada, el gobierno ha hecho un corte de recursos de plata en la pesquisa e innovación de 690 millones de reales. El gobierno redució para 89, ¿no? Y el auxilio emergencial para el próximo año está definido como $73 hasta fines de 2022, quando teremos eleição. Próximo. Também sobre a cadena de la papa, ¿no? Pesticidas e fertilizantes, os preços subiram como 100 a 300% e já há reuniões, comissões buscando definir o que vai passar porque não vai ter produto. Desemprego está crescendo, estamos com 15%, hablamos de 15 milhões de brasileiros, ou seja, sem trabalho não há sueldo, não há consumo, não há ventas, a bancarrota, a falência de los produtores e o ciclo empieza outra vez. A previsão, não? Eu pensei bastante, perdi o sonho, tomei uns tragos, mas não consegui adivinar. Então, eu creio que seria interessante todos vocês fazerem uma previsão para seus países, não? Que seja realista ou otimista ou pessimista ou então mesmo sinistra, ou seja, catastrófica, não? Próximo. Próximo, Elisa. Já. Na opinião minha, são coisas para refletir. O mundo precisa eleger entre equilíbrio social ou globalização. ¿Ya? Esto es el mayor cementerio de la América Latina que está en São Paulo, ¿no? Todos creem que viveram algo assim, ¿no? E próximo. Ya, isso seria mais ou menos o que tinha que falar com vocês. Graças e passamos a las perguntas. Olá. Peter informou, o consumo total de papa em los Estados Unidos é 61,61 quilos por persona ano em 2019. Miguel Quevedo agradece a informação de consumo de papa a Peter. Yuji Oliveira pergunta, com respeito a las muertes, ¿son dados anuales, trimestrales, semestrales? Son dados acumulados, o sea, desde el inicio de la pandemia hasta agora. Peter George recalculou, ou seja, não é 61, é 65,4, ¿no? Em 19 e 63,9 em 2020. Ya. La palabra está abierta, yo creo que tenemos un tiempo, ¿no, Elisa? Sí, yo creo que sí. Me parece si hay alguna pregunta para Natalino, pueden abrir sus micrófonos y sus cámaras si gusta también. Nada. Ok. Ya, yo pienso que hemos cumplido, Elisa, con el tiempo, ¿no? Estamos con 2 minutos para terminar. Creo que ha sido importante la reflexión, las informaciones, ¿no? Para todos, ¿no? Y yo creo que Elisa va a disponibilizar después las informaciones, ¿no?
E a mim me gostaria de agradecer a todos, ha sido um grande prazer estar com Miguel, com Saúl, dividir, não? Um seminário com vocês, e penso eu que missão cumprida, não? Ou seja, que é importante uma apresentação como esta. A ideia é que... Natalino, tengo Sí. un comentario o pregunta, no sé si da para pregunta. Esta pandemia nos puso en jaque a todo el mundo y nadie sabía a qué enfrentarse. Nadie ha tenido un registro histórico así tan global para hacer cosas. Pero al parecer, los cultivos tradicionales, pese a lo que todos creíamos, tuvieron una bonanza, con todo el miedo que hubo. Hay montones de interrogantes de qué ocurrió. Es como medio insólito pensar de que la gente se da una justificación de la bonanza porque se comió más en casa, porque al final la gente come igual. Entonces la pregunta sería, si la gente consumió más en casa, significa que antes no comía en casa y lo que no comía en casa no eran papas. Lo que yo no sé es qué lección podemos mantener más que dar una justificación de lo que ocurrió, una respuesta de lo que ocurrió. ¿Cómo podríamos volver a subir el nivel o mantener los niveles altos? Que todo el mundo en bonanza se atreve a invertir, se atreve a ser más creativo, los agricultores están más contentos, todo se puede proyectar. Ahora, si este es un caso puntual porque hubo o escasez o miedo, lo que viene de inmediato es que todo va a caerse a piso nuevamente a como estaba antes. ¿Qué se puede hacer? Que sería no sé si estamos en condiciones tampoco para dar una respuesta, pero si es que esa fuera la lógica, ya el próximo año no va a ser bueno, el subsiguiente tampoco, y de ahí vamos a volver a la rutina de antes. ¿Qué es lo que tuvimos que hacer? Por ejemplo, en Brasil, si todos fueron los precios récord para el consumo fresco, ¿tú tienes algo, por ejemplo, qué pasó con Ben Brasil, la empresa brasileña de bastón? ¿También fue un año exitoso o fue un año malo? Ese es el comentario, la reflexión. No me queda claro si es que uno puede llevarse algo a casa y poder seguir empujando esto hacia arriba de alguna forma. Ya. Boris, yo pienso así, por ejemplo, el 2020 ha sido muy bueno y ha tenido dos factores importantes, que es la reducción de la producción y el aumento del consumo. Isso com que, inclusive, em Brasil, vendesse muito mais papa, porque as importações, os transportes de papa congelada não ocorreram. ¿Ya? Sin embargo, os produtores, por exemplo, de flores ou de algumas frutas que são muito pouco, não duram muito, estes praticamente chegaram à bancarrota, ou seja, não conseguiram vender nada, não? Os produtores, por exemplo, de lechuga, de hojas, tiveram prejuízos muito grandes e não vão lograr recuperar. Não? Agora, não me gostaria de discutir algo, mas nós temos um problema sério, é a crise política que vivimos, ou seja, que não se trabalha para a pandemia, estamos todo o tempo peleando e isto é gravíssimo. Não? Por exemplo, eu tenho informações que Equador ha salido de uma situação muito difícil para dos países que mais vacunaram pessoas, ou seja, a mão do governo é muito importante neste momento e nós estamos peleando até agora com vacunas. Não? Eu creio que em Brasil a ideia, a situação do Brasil é o seguinte: o produtor para produzir com o desemprego que temos, ele não tem para quem vender. Sin embargo, para a exportação, não?
Recién estamos con el mercado de carne y otro, por ejemplo, las exportaciones de café están en el puerto de Santos, en los puertos, hace como 3, 4 meses. Y esto es porque hay problema en el transporte marítimo. Hay otras cosas más que están pasando y que después de la pandemia, por ejemplo, están criando situaciones muy complicadas. Por ejemplo, el mercado de autos, ¿no? Hay una espera de 6 meses, hasta más, dependiendo de lo que está buscando. Entonces, es bastante complejo, ¿no? ¿Sí? Boris, una cuestión en función a lo que planteas, ¿no? Yo creo que no va a haber receta única en el análisis de lo que estamos conversando, ¿no? Cada país ha tenido su propia lógica, pero si uno lo ve en perspectiva, lo que pasa es lo siguiente, ¿no? Tú tienes un mundo de la papa, llamarlo así, de Occidente, donde la papa es un commodity, y tienes otro mundo en esta región, donde la papa tiene segmentos. El Occidente tiene un consumo más procesado, acá en esta región es un consumo más fresco. Lo que ha pasado, tomando el caso de Perú, es que la gente ya tenía la cosecha lista por iniciar. Entonces, a nivel productivo, la cosecha se ha dado tal cual. Por eso que evidentemente no ha habido en la primera campaña efectos productivos de la pandemia. El tema comercial, lo que ha pasado es que los grandes mercados han tenido problemas para abastecerse, hablando de fresco, y eso ha sido suplido por mercados regionales y locales, por las restricciones de comercio que han habido. Y eso ha podido hacer un balance en estos términos, ¿no? Y lo otro que sale como lógica es que, me acuerdo cuando hicimos el análisis comparando con café, la papa y el café, la papa con un producto mercado nacional, fresco, y café como un commodity, café salió en mejor posición de respuesta en ese momento a nivel internacional por los temas de mercado global, ¿no? Mientras el pequeño productor de papa en el corto plazo, yo ponía como énfasis que esto es una mirada de corto plazo, sí tuvo problemas, sobre todo por esa estacionalidad que tiene. Entonces, lo que hay que hacer es tratar de, digamos, de combinar este tema de mercado interno y externo para que digamos, esta respuesta de oferta que sí ha sido concreta, el pequeño productor ha podido responder porque tenía la cosecha ahí en el campo lista para sacar, aprovechar esa resiliencia que he tenido para hacer que estos mercados internos y externos se puedan complementar, y eso te da una estabilidad más de largo plazo, ¿no? En el caso particular de papa en Perú, el tema de nativas y amarillas son productos de exportación y que han crecido en los últimos años, ¿no? El tema de la papa blanca sufrió muchísimo porque es un producto que no procesa casi nada por el momento. En cambio, amarillas y nativas lo que exportan son productos procesados. O sea, ahí hay otra línea donde hay que comenzar a jalar, ¿no? Entonces, no hay, yo diría, una receta única, sino que va a depender de cómo en los países nos agarró la pandemia, ¿no? Acá nos agarró cuando los campos estaban a punto de cosechar. Lo bueno es que no cerraron la actividad. Si la hubieran cerrado, hubiera sido mucho más dramático de lo que hemos encontrado, ¿no? Pero hay que verlo, yo creo, en esa perspectiva. Hay un comentario también adicional y que no lo vi y tal vez no se planteó, pero yo no sé cómo le afectó a cada país, sobre todo los que estamos aquí presentes, el caso de las importaciones. En Chile, el precio de las papas se mantuvo relativamente medio alto, no fue un mal año, como todo, como las experiencias. Pero las importaciones, como todo, han sido lentas, dificultosas por los costos de traslado, los tiempos, la organización. Y en Chile nosotros plantamos cerca de 50.000 hectáreas, pero se importa en bastones o en papa prefrita un equivalente a 10.000 hectáreas. Mucha papa se importa en bastones. Y si es que no se importó, es porque esa papa faltaba.
lo más probable es que cuando se reanude todo el comercio internacional, esto vuelva a tener el impacto y vaya a ser un impacto mucho más grande porque los agricultores van a estar plantando o tratando de suplir esa demanda que falta, que son esas 10.000 hectáreas. Yo no sé cómo funciona aquí en los otros países, tal vez en Brasil, en Perú y en todo el resto de los países, también se vio una cierta bonanza porque no llegaba la papa europea. Y si fuera eso cierto, nosotros vamos a tener siempre un problema con los tratados internacionales, dejando entrar papa masiva a cada país y siempre vamos a estar con problemas de la producción porque siempre va a llegar una papa más barata procesada para el consumo. Y creo que la tendencia de consumo mundial siempre es aumentar eso. Sí, y eso, disculpe nomás, conozco un poco el tema de Europa. Te pongo el ejemplo de Bélgica. El comercio de papa en bastones de Bélgica cayó tanto que implementaron una política de donar papa prefrita congelada por el tema de la restricción de importación. Y en Perú, y ahí está Miguel Quevedo, que es el Ministerio de Agricultura, hay una gran discusión de que, entre comillas, estamos inundados por papa importada. Nosotros importamos, en el mejor de los casos, 35.000 toneladas al año, que si lo comparas con la producción nacional de 5.7 millones de toneladas, es casi nada, ¿no es cierto? Pero la lógica viene ahora. El 2020, ese 35.000 cayó a 19.000, pero no se aprovechó ese gap con variedades locales, porque son los fast food los que compran esas importaciones, McDonald's, todo lo que conocemos, ¿no es cierto? Pero todavía ahí es un tema, como decía hace un rato, que el tema de procesamiento local es un tema que hay que mirar con más, digamos, con más énfasis en los años que vienen. Pero por lo menos para acá todavía no es un tema de importación masiva, no es muy poquito lo que se importa todavía, pero a pesar de ser muy poquito, la caída de las importaciones no generó una respuesta rápida de variedades locales para esos mercados, ¿no? Y ahí está un poco lo que tendríamos que tratar de incentivar de alguna manera, ¿no? Ok. Elisa, Natalino, sí, yo quisiera preguntarles algo a los tres, Natalino, Saúl y Miguel. En este punto, ¿aún ha terminado este efecto de COVID? ¿Cuáles son sus, y para terminar, ¿no?, sus proyecciones para el 2022 en cada uno de sus países? Y ahora tocó, creo, Natalino, un problema que se viene, que es la inflación. Yo creo que en todos los países lo estamos sintiendo, ¿no? Y eso va a afectar también la producción, tanto la oferta como la demanda de papa. ¿Cuáles son sus comentarios al respecto, ¿no? Gracias. ¿Quién quiere empezar? Si quieren. Bueno, Saúl, yo empiezo. Como decía Miguel, cada situación, cada país es diferente. Pero en cuanto a tu pregunta de qué vamos a hacer para el próximo año, cómo vemos el próximo año, los próximos años, lo mencioné en mi presentación al final. El mercado está más fuerte que nunca, está repuntando. Las perspectivas comerciales en todos los sectores dentro de Estados Unidos y hacia la exportación también están fuertes. O sea, hay optimismo, no hay una gran preocupación. En cuanto a la pandemia, cuando inició la pandemia en Estados Unidos, y me parece que Brasil también se politizó mucho por parte del gobierno, quizá no se dio o no se le dio el tratamiento de la emergencia. Era una emergencia que tenía una causa de salud pública, no una causa económica. Sin embargo, se privilegió por razones políticas o de intereses la parte económica y no se implementaron las medidas restrictivas y de control adecuadas y oportunas. Y mi pleito era que se estaba atacando, dijéramos, a un problema
como si la causa hubiera sido económica, y la causa no fue económica, la causa fue de salud pública. Mientras no resolvamos el problema de salud pública, no vamos a acabar de resolver el problema económico. Esto se ha revertido, esta nueva administración ha cambiado esa mentalidad, a pesar de que hay todavía resistencia en algún sector de la población en cuanto a vacunas y restricciones, ya ha cambiado bastante. Y creo que la tendencia para los próximos años seguirá. No estamos exentos de otra variante, de otra pandemia, el año que entra, o en 2 años, o en 5 años. Pero esto ha sido una experiencia que sea muy, muy importante, y que ojalá a nivel de los políticos arriba que toman decisiones, pues la valoren en su justa dimensión y en el aspecto real de cuál es el origen. Repito, valorando y privilegiando el aspecto de salud pública sobre lo económico, no al revés. Gracias, Saúl. Miguel, Sabas. Sí, nosotros tenemos, digamos, los gráficos que yo presenté, lo tenemos para, porque esos fueron hasta el año 2020, lo tenemos para el 2021, que es motivo de otra investigación, ¿no? Por lo que se nota claro es que los niveles, en el caso del comercio, de abastecimiento y precios se han recuperado. Todavía no han llegado al promedio de los últimos 5 años, pero se han recuperado. Esto es interesante en el sentido de que, a pesar del proceso de descapitalización que han tenido los productores, han podido seguir respondiendo a estas cosas, ¿no? Entonces ya es un punto importante a tomar en cuenta, en el sentido de que ese sector, con un apoyo más ligado a una especie de alianza público-privada, puede ser un elemento clave para el abastecimiento de alimentos. Lo otro es que mucho de esto, tanto la producción como el comercio, ha permitido adelantar procesos como el tema de tecnologías digitales, por ejemplo. Y esos procesos llegan para quedarse. Hay que aprovecharlos, hay que desarrollarlos, y estas cuestiones hay que, digamos, hacerlas con la normalidad en nuestros casos, ¿no? Hay experiencias que han aprovechado eso, utilizando aplicaciones para venta y cosas de ese tipo que son muy interesantes, ¿no? Y lo tercero que vemos es que se nota, la pandemia nos nota claramente que el tema de procesamiento en países, en el caso de Perú, y de repente cuando vamos a analizar el caso de Bolivia, Ecuador, Colombia no tanto, ellos han desarrollado más industria, el tema de desarrollo de industria es clave. Si no invertimos en los siguientes años en un desarrollo de industria de papa, en base a papa blanca, que es el volumen, nuestro nivel de competitividad va a estar muy bajo. Que la pandemia nos dice eso. Han caído las importaciones, le di la oportunidad de que ustedes tengan mercado. Okay, no lo puedo responder porque ¿qué significa desarrollar un mercado de industria de papas en el Perú? Primero, tener las variedades, tener las semillas, tener toda la cadena de frío en algunos casos, tener todo un circuito comercial, tener gente que invierta. Y mientras no hagamos eso, no vamos a poder llegar a ser competitivos. Entonces yo creo que por ahí la perspectiva es eso, ¿no? Aprovechar más bien la experiencia de la pandemia como una oportunidad de que si hay posibilidad de desarrollar en otra lógica este sector, dejar de ser un poco un sector muy tradicional y pasar a un sector más desarrollado en el sentido tanto de producción de calidad como industria. Y un tema que mencionó no sé quién y que para Perú es clave, el tema de organizar la capacidad productiva expresada en organizar a los productores. La experiencia, por ejemplo, de papa es muy interesante en América Latina, ¿no? En Perú no tenemos gremios concretos, estables, técnicos de productores. Y eso, digamos, como que frena las cosas, ¿no? Pues si asociamos esas cosas, creo que más bien la pandemia la podemos convertir como una oportunidad, ¿no? Por ahí es lo que veo lo que viene, ¿no? Excelente, Miguel. Natalino, para cerrar. Gracias. Yo veo con mucha preocupación el próximo año en Brasil, ¿no? 2022. Nosotros tenemos, como dijo, es la situación nuestra, es una situación muy difícil. Estamos en una crisis política muy fuerte, ¿no? Penso yo que va a depender mucho de qué va a pasar el próximo año
para empezar 2023. Nosotros hoy día estamos, como dijo Boris, 10.000 hectáreas de papa en Chile se importa como bastón. Brasil estamos con casi 20.000, ¿no? Equivalente a 20.000 hectáreas que viene mayormente de Holanda y Bélgica, ¿no? Nosotros no necesitamos, o sea, cuando importamos desempleos junto también para un segmento como este. Hemos proporcionado durante la pandemia alimento, abastecimiento, ¿no? O sea, había papa para comer. Hemos proporcionado empleos, conseguimos generando empleos en plena pandemia. Y nosotros hemos hecho donaciones y mucho más. Sin embargo, no conseguimos sensibilizar, no conseguimos mejorar la situación. O sea, yo no consigo ver nada mejor hasta fines del próximo año. Quizá, si tuviéramos suerte con algo, ¿no? Como ha pasado en algunos países, con un gobierno mejor, ¿no? Más, digamos, serio, as coisas podem mudar. E, enquanto isso, a cadena da papa está muito difícil, não? Não só a papa, ou seja, mercado interno está muito difícil. Isso é, não? Ok. Elisa, eu penso que temas como esse, não, a LAP é grupo de pesquisadores, mas eu creio que, como não, Miguel, como Saúl, temos que trazer para discussões coisas importantes, quizá mais adelante vamos discutir, né, outros temas. E muitas graças, não? Eu como coordenador desse trabalho, ha sido um grande prazer, uma alegria muito grande compartilhar com Saúl e com Miguel, não? Dia, um seminário como este. Então, muitas graças a todos e vamos sempre juntos, fazendo a LAP cada vez mais grande. No, muchas gracias a los tres por las presentaciones que nos han ayudado mucho a ver tres realidades diferentes y que nos ha dejado, creo, a todos pensando, ¿no? Muchas gracias, que tengan muy buenas tardes a todos los participantes también que nos han acompañado. Muchas gracias. Hasta el próximo seminario. Se me cuidan bastante, por favor. Muchas gracias. Chao. Que le vaya muy bien. Chao, chao. Chao, chao. Cuídense. Chao. Gracias, Elisa. Gracias. A Miguel, ustedes más bien saludos. por asistir. Adiós. Gracias. Saludos desde Huancavelica. Felicitaciones, Chao, Judy. Gracias. Natalino. Muchas gracias. Felicitaciones. Muchas gracias. Felicidades. Felicidades.